Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5. Quiero compartir con ustedes Pedro, el hombre de la fe. Pedro, el hombre de la fe. Bueno, sabemos que cuando hablamos de Pedro, el hombre de la fe, pues hablamos de un hombre que por fe hizo muchas cosas maravillosas, sobrenaturales, pero no siempre fue así. O sea, no siempre Pedro fue ese hombre que conocemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni el hombre que escribe las cartas de Pedro. Pedro tuvo un proceso que fue creciendo, avanzando en fe. Y en Lucas capítulo 5 vemos el primer ejemplo que quiero usar hoy acerca de el proceso de Pedro en su madurez y en su formación. Lucas capítulo 5 dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Muy bien. Es especial este pasaje y el trato de Dios con Pedro, porque Pedro, su profesión, su vida está alrededor del mar. Todo lo que él había vivido y todo lo que él conoce en medio de subsistencia, su pasión, su mundo es el mar, es la pesca. Él es un pescador. Entonces imaginémonos lo que es para un hombre pescador que conoce el ambiente, que ha vivido tantas faenas y que es experto en el arte de pescar. Bueno, que pase una temporada y nada de pesca, nada de peces. Y eso es lo que encontramos acá. Cuando él dice: Señor, toda la noche hemos trabajado, toda la noche, y nada, ni un pescadito, ni una sardinita, nada hemos, porque él habla y dice: nada hemos pescado. Pero el Señor tiene un propósito. El Señor le va a hablar a Pedro, le va a mostrar a Pedro el valor, el poder de la fe en Dios, de la fe en Cristo, de confiar en su palabra. Porque por otro lado, la prueba para Pedro de que alguien que según Pedro pudo haber interpretado no sabe del tema, porque la profesión de Jesús no era pescador. La Biblia nos dice que Jesús era pescador. La Biblia dice que posiblemente era carpintero, porque trabajó con su padre y ayudó a su padre en la carpintería. Entonces alguien que no sabe del tema, alguien que no es pescador, le está enseñando a uno que sí conoce el tema, que toda su vida ha sido pescador, que está frustrado porque en sus esfuerzos
En sus estrategias, en sus métodos, nada había pescado, pero viene alguien a decirle: mira, hazlo de esta manera. Boga mar adentro, echa la red en tal parte. Dice que Pedro respondió a esa palabra, a eso que el Señor le recomendó, diciendo: por lo que tú dices. La Nueva Traducción Viviente dice así: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. La Biblia dice que habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces. Así que fue la obediencia a la palabra del Señor y la fe, porque Pedro confió en la palabra del Señor. Cuando estaba frustrado, cuando en sus esfuerzos, en su carne, en su humanidad, no había podido lograr nada, lo hizo mediante la palabra de Dios. O sea, porque Dios lo dice, porque está escrito, porque Dios, la palabra del Señor le dio instrucción, le dio mandamiento, le dio dirección. Él así lo hizo. Y la Biblia dice que pescaron tanto que la red se rompía. Y ahí Pedro tuvo una revelación, tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia dice que incluso él vio su naturaleza y se sintió pecador porque vio la gloria de Dios. Él vio la gloria del Señor porque confió en la palabra del Señor. Cuando vio que en sus fuerzas no podía, pero en la palabra del Señor sí pudo. Y al obedecer y al ver el cumplimiento de la palabra, dice que él ve la gloria del Señor, ve su humanidad, cae de rodillas, se arrepiente y el Señor le dice: no temas, hay un propósito, quería enseñarte algo. Si me obedeces y crees a mi palabra, no solamente podrás ver la gloria y respuestas y milagros físicos materiales, sino el milagro más grande, la salvación. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero el Señor le estaba enseñando que no eran sus fuerzas, que iba a ganar gente, que iba a hacer una gran obra para Dios por la palabra y por la promesa del Señor. Vamos a mirar otro ejemplo en Mateo capítulo 17 de Pedro y la obra del Señor en su propio ambiente como pescador, y cómo el Señor ahí le mostraba su gloria. Mateo 17, 24. ¿Cuál es el ejercicio cuando estudiamos la palabra? Hay un ejercicio que estamos aprendiendo, que estamos tomando de costumbre. Mirar al que está al lado y decirle: qué bonita tu Biblia. ¿Sí o no? Mira al que está al lado y dice: qué bonita tu Biblia. ¿Qué versión es? ¿Qué material es? ¿Ok? Hasta que todos traigamos Biblia a la casa del Señor y leamos, porque ahí es donde está la bendición y usted confirma que en verdad está escrito. Mateo 17, 24 dice así la palabra del Señor: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Escuchen el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. De nuevo el trato del Señor con Pedro y el mar, y su experiencia y su habilidad y su capacidad para la pesca. Ahora pensemos por un momento en Pedro como pescador. ¿Cuántos peces habrá sacado en su vida? Y seguramente al abrirlos halló muchas cosas. ¿Sí o no? Me imagino. Yo estoy casi seguro que nunca halló dinero. ¿Sí o no? Pero qué especial que el Señor
le dice a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo. El Señor lo está tratando, lo está guiando en su propio ambiente, en lo que Él conoce, en lo que Él es habilidoso. Pero el Señor le está enseñando: mira, no depende de ti. Tú puedes tener sabiduría, tú puedes tener conocimiento, pero dependes de mí. Necesitas confiar en mí, depender de mí. Porque ¿qué tal eso? Un pez con dinero en su boca. Algunos dicen que lo que sacó era el equivalente a 4 días de salario y pagó sus impuestos. Mire, este milagro y esta obra, algunos no le dan crédito a que haya sido cierta. Algunos comentaristas dicen: es que los judíos eran muy exagerados en contar las historias, ¿verdad? Y entonces en una traducción, algún escritor, algún teólogo dice así, que la posible traducción de ese texto es el siguiente: sí, Pedro, tienes razón. Nosotros también debemos pagar nuestros impuestos. Vuelve a pescar un día más. Recibirás dinero suficiente y encontrarás lo que necesitamos para pagar nuestra deuda. En la boca de los peces, un día de pesca nos producirá todo lo que necesitamos. Es decir, así que como el milagro es como tan complejo, tan extraño, dicen: eso no pudo haber sido verdad. En lo personal, yo creo en los milagros así, sencillos y lógicos. Bueno, eso es un milagro, ¿verdad? Porque hay quienes quieren desvirtuar los milagros. Hay personas que no creen, por ejemplo, que un pez se haya tragado a un hombre. Dice: eso es imposible. Pero es que esa es la fe. Si nosotros no creemos a las cosas simples, sencillas, que no tiene nada de extraño que un pez traiga dinero en su boca. Es raro, pero así a veces son los milagros y las cosas de Dios. Y cuando Él quiere obrar, Él pudo haber provisto de otra manera. Parece que con ese tesorero que tenían, bueno, necesitaban hacer muchos milagros, porque parece que no había plata, no había dinero. O puede que sí había. El caso es que el Señor le está diciendo a un pescador: vaya y haga algo que usted nunca ha hecho o ha visto. Usted nunca ha pescado, ha tratado de sacar un pez y espera encontrar dinero en él. Pero lo que la Biblia dice es que Pedro lo hizo. O sea, imagínense. Sabemos en Pedro un hombre que le tiene fe al Señor, porque no vemos a Pedro diciendo: Señor, eso es imposible, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Pedro lo hace y la Biblia dice que fue y entonces pagó el impuesto. Entonces, qué especial. La Biblia nos dice, por ejemplo, que en una oportunidad un hombre llamado Eliseo hizo flotar un hacha. Es una cosa imposible. Imagínense, un hombre estaba trabajando, se le fue el hacha, se lamentó al río y dijo: ay, Señor, era prestada. Y dice que Eliseo la hizo flotar. La Biblia nos dice que del cielo cayó comida y que de una piedra salió agua. La Biblia dice que son bienaventurados los que creen. Y la fe es tener esa certeza de cosas inverosímiles, cosas que son complejas, extrañas, que no tienen lógica, que no tienen razón, que no tienen explicación científica. Y entonces, al mirar lo que decía este escritor, lo que primero venía a mi mente es: con razón dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque todo el mundo le quiere dar una explicación y decir que eso no es así, que es imposible. Pero Dios nos quiere desafiar en esta noche a creer que todo es posible, porque así está escrito. Para el que cree, todo es posible. Algo tan extraño como eso. Dios tiene la solución. Mire, y también recordaba al meditar en la palabra del Señor. Imagínense, en un pez salió la provisión. Y acordaba que en estos días alguien me da un testimonio, sin trabajo, con deudas, y necesitaba pagar un dinero. Y le voy a dar la cifra: 3 millones de pesos. Necesitaba pagarles. ¿De dónde los consigo? Y entonces se fue a arreglar la ropa, doblarla. Ay, ella le oraba al Señor. No sé si está aquí la persona, no voy a decir quién es, pero ya viene el culto, no sé si la veo. Bueno, en todo caso, ella estaba doblando la ropa y en uno de sus prendas sintió algo ahí, un bultico, ¿sí?
y metió la mano. ¿Y sabe qué había? Y dinero. ¿Y sabe cuánto había? 3 millones. La cosa es esta. Uno no guarda 3 millones y se le olvida, pues al menos que tenga plata para votar. ¿Sí o no? Por montones. Y uno me contó, ella no sabía, no sabía ese dinero. En su casa, en su ropa. ¿Sabe? Esas cosas pasan. Hablando de milagros y de fe, en las escuelas les he contado, por ejemplo, el caso de una hermana que tiene una fundación de niños, una fundación, y un día se levantó y no había aguapanela, no tenía nada que darles. Se va al patio, mira al cielo y le dice: Señor, ¿cómo es posible que yo no tenga ni una aguapanela para estos niños? Regálame aunque sea 2,000 pesos, Señor, para yo comprar una panela y darles aguapanela. Y del cielo venía algo cayendo, así dando vueltas. Cuando cayó, 2,000 pesos. Ese sí le doy el nombre para que le pregunte: Rubiela Izaza, de la Fundación Gedeones. Ay, dígale que le cuente la historia. Yo le decía a Rubiela: no me diga mentiras, eso es pecado mentir. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía: eso no es así. Y sabe que hasta una finca le dio Dios para cuidar a sus niños. O sea, la admiro mucho porque yo, qué fe la de esa mujer. La fe hace esas cosas, cosas raras que eso, mire, da risa cuando Dios dijo que Abraham y Sara iban a tener, a Sara le dio risa, porque es que uno dice: pero por eso no vemos, por eso no experimentamos cosas extraordinarias y maravillosas, porque es por fe. Así es la fe. Imagínese usted ir a pescar y va a decir: voy a sacar un pez y necesito 1,000,000 de pesos, Señor. Bueno, voy a ver que el primer pez. No pasa así. No estoy hablando de que ahora todos a pescar, a buscar plata, porque los peces van a traer plata. No es así. Lo que yo quiero decir es que Dios obra de maneras sobrenaturales, que Él provee a veces por donde menos lo esperamos, y que nos quiere enseñar que cuando nosotros tenemos el control de nuestras cosas y creemos que tenemos el control, ahí es donde fracasamos, las cosas nos salen mal y nos frustramos. O sea, Pedro manejaba muy bien el tema de la pesca y del mar, pero no tenía el control de las cosas sobrenaturales, ¿verdad? O sea, si un día no pescaba, no había nada. Y si un día pescaba y encontraba dinero, bueno, es por la gracia y el favor y la obra de Dios. Hay un ejemplo más en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, muy conocido este pasaje. Mateo 14, verso 24 dice: y la barca, ¿sí? Otro, el ambiente es el mar, ¿ok? Y el asunto es con Pedro, atentos a eso, ¿ok? Pedro y el mar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Atentos a eso. Y usted cuando lee esa parte, vino a ellos Jesús andando sobre el mar, ¿se sorprende? Pregunto, usted dice: ay, no puede ser. O usted dice: está bien, lo creo, es normal, no hay problema, es Jesús. ¿Sí o no? Es Jesús. Y uno no dice: ¿a poco? No lo puedo creer. Claro que sí. Y si dice: y Jesús ascendió y bajó y se levantó de los muertos, uno dice: amén, así es. Esa es nuestra fe. Pero que un hombre común y corriente haga algo así, ahí uno dice: que yo haga algo así, no. La fe. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, ¿sí? La palabra de Dios: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces respondió, adivine quién: Pedro. Y digo: Señor, si eres tú, manda que yo haya a ti sobre las aguas. Mire, yo creo que cuando Pedro dijo eso, pues Pedro conoce el mar. Pedro en sus faenas seguramente pasó por muchas tormentas, ¿verdad? Y nunca se ahogó y nunca tuvo problema. Y yo creo que él lo dijo de manera natural: si eres tú, yo puedo ir, porque es que toda mi vida he estado en el mar.
He visto olas, he visto vientos, he visto tormentas. ¿Sabe? Pedro no tenía miedo en sí de lo que estaba pasando, pero tenga en cuenta lo siguiente: Jesús está en una barca, ¿ok? Mientras Él está en la barca, Él se siente cómodo, Él se siente tranquilo, porque repito, si está vivo es porque ha soportado muchas tormentas. Pero Él ahora, de manera natural y seguramente con fe, le dice: manda que yo vaya a ti si eres tú. Y el Señor le dijo: ven Pedro. Y dice la Biblia: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo. Algo también que ilógico, no natural, no razonable. Muchos dirán: no lo creo. Claro, es que así es. Pero el que lo cree dice: es posible, porque por fe todo es posible. Y Pedro está andando en fe. Y Pedro está andando sobre las aguas, lo mismo que Jesús. Y es que la promesa de Jesús en cuanto a la fe es: lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer. Mire qué nivel tan alto nos lo pone el Señor. Porque uno puede creer que para el Señor todo es posible, pero Él nos dio la misma palabra a nosotros: para el que cree también todo es posible. Pero para el que cree, el asunto es de fe. Una verdadera fe, una fe activa, una fe que se mueve, una fe que sale de la zona de confort, una fe que se mueve en lo sobrenatural. Imagínense andar sobre las aguas. Dice la Biblia: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, entró la duda y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. O sea que Pedro estaba caminando sobre el mar que tantos años él navegó, pero desde la barca, que tanto tiempo le dio el sustento, el alimento, y que seguramente él pensó que podía controlar y dominar. Pero llegó un día y dijo: no lo puedo controlar, no puedo dominar las tempestades, no puedo con la tormenta. Y clama al Señor que lo salva, y el Señor lo toma. Y a mí siempre me ha gustado esto. Siempre me ha hablado al corazón, porque el Señor lo toma y le dice: hombre de poca fe. Porque en esa poca fe, mire lo que pudo hacer con poca fe. Pudo, porque la Biblia dice: logró andar sobre las aguas. O sea que si él tiene mucha fe, buena fe, fe sólida, fe en Dios, fe verdadera, puede caminar sobre las aguas y hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero al dudar, ¿sí? Entonces, al tener poca fe, se hundió. Y mire lo que pasó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí tuvieron una manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? Ahí tuvieron un encuentro, una experiencia con el Señor. En esas pruebas de fe, en esos mandamientos, en la obediencia, en el creerle, siempre el Señor se va a manifestar. Siempre el Señor va a mostrar cuán grande es su poder. Mire lo que dice en el verso 36. Atentos a esto. Veamos el 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús tiene ese poder, Jesús lo puede hacer. Pero estamos hablando de Pedro que muchas veces flaqueó, que muchas veces hundió, que muchas veces dudó y que estaba en ese proceso. Mire en quien se convirtió Pedro. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 3. Estamos hablando de Pedro, el hombre de la fe, y todo lo que el Señor hizo, lo hizo en fe. Y en Hechos 3, luego de la resurrección de Cristo, luego de Pedro haber negado al Señor, pero luego de haber recibido al Espíritu Santo, este es el nuevo Pedro. Capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Ok? Esperaba recibir algo, tal vez una moneda. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Ok? Mire a un hombre necesitado, un hombre paralítico, ¿sí? Por muchos años ahí postrado. Pero mire ahora lo que dice Pedro: de lo que tengo te doy. ¿Qué tendrá Pedro? ¿Qué tiene ahora? En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando. Oiga, tremendo eso, porque después de tanto tiempo sin poder usar los pies, pues bueno, se habla de un proceso, de una reeducación, de volver a empezar a caminar o de aprender. No, este hombre, el milagro fue tan grande que dice que saltó, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. Amén. Ahora, mire lo que dice el capítulo 5, verso 14. Estaba hablando de Pedro, cuando en lo que se convirtió. Pedro 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres y de mujeres. Pedro se convirtió en un pescador de hombres. En Hechos capítulo 2 dice que se convirtieron 3,000. Y aquí nos está diciendo la Biblia que aumentaba, ¿sí? Hombres y mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Ven la similitud? ¿Ven lo que hizo Jesús y luego lo que hizo Pedro? La gente decía: con tocar el borde del manto del Señor. Ahora dice: con que Pedro haga caer su sombra es suficiente. Pedro, aunque falló, fracasó, se hundió, negó, pero algo tuvo Pedro: determinación, perseverancia, constancia, verdadero arrepentimiento. Y eso lo vemos en Juan capítulo 21, y es el último ejemplo que quiero usar. Y de nuevo el mar, y de nuevo los peces. De nuevo, vamos a mirar Juan capítulo 21 y vamos a ver cómo fue que Pedro trascendió y dio ese salto del fracaso, de la vergüenza, de las lágrimas, de hundirse, de yo no puedo, yo no soy capaz, en ese hombre que levantaba paralíticos, levantaba muertos y sanaba a los enfermos. Juan capítulo 21 dice así, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no, porque no habían pescado nada. De nuevo, o sea, como empezó la historia en esta noche, termina. Y empezó con un hombre frustrado porque no podía pescar. Ahora está en la misma condición, nada ha pescado. La cosa es que el asunto aquí es que ya hubo un conocimiento, una experiencia con Jesús, pero Jesús había muerto. Y ellos volvieron a... Esta pesca no era para comer, era una pesca laboral, estaban trabajando. O sea, Pedro aún no había dejado la pesca para seguir al Señor. Ellos estaban tristes, ellos estaban frustrados porque el Señor había muerto y se había ido, y habían vuelto a pescar, a trabajar. Entonces piensen lo que había en sus corazones, la tristeza que había en ellos. Estaban en el mar, estaban pescando, y de nuevo nada que pescaban. Y Pedro dijo: bueno, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Pero vino el Señor
Y verso 6: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 5. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Te acuerdas? Que el mismo que obró ayer puede obrar hoy. Él no ha cambiado. ¿Por qué vamos a creer que Él hizo milagros ayer y que hoy ya no? Que muchos piensan eso, muchos están así. Ay, sí, eso fue en la época de los apóstoles, eso fue en otra época. Hoy no esperes milagros. Eso me duele, eso me da tristeza, de verdad. Y eso me confronta. Yo digo, no creo eso. Yo creo en la palabra de Dios y en los milagros simples y los milagros sobrenaturales y gloriosos, como que caiga plata del techo, como que encuentre una plata que no tenía guardada, como que se levante un muerto. Y si no, entonces ¿cuál es nuestra fe? Y si no, entonces no, crea en Jesucristo y espere que venga la salvación. Mientras tanto, muérase enfermo, lleve del bulto, mire a ver, aguante hambre. Digo, Señor, pero ¿quién eres tú, Señor? Si no eres el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el proveedor. Me amas, me ayudas, me sanas. ¿En qué ese es el asunto? ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿Quién es nuestro Señor? Si creemos que Él lo puede hacer, que para Él todo es posible. No estamos viendo milagros sobrenaturales porque la fe está bajita, porque no creemos realmente. Dice la Biblia que el Señor apareció, hizo el milagro, inmediatamente lo reconocieron, dijeron: es Jesús, porque eso solo lo puede hacer Jesús. Nosotros somos pescadores y en nuestras fuerzas nada hemos pescado, no hemos hecho nada. Y cuando no hay nada, pues hay que mirar a Jesús y confiar en el milagro. Y la Biblia dice que lo hicieron y ya no podían sacar la red. El poder de la obediencia, de creerle a Jesús, de dar pasos de fe, de intentarlo, de lanzar la red, porque Él lo dice. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Estaba desnudo, aunque no plenamente desnudo, por supuesto, tendría, me imagino, quillillos. Pero cuando él sabe que es el rey, no era cortés, no era correcto saludar al rey, saludar a su señor, a su maestro, desvestido, y se cubrió de ropa. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 90 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿De dónde sacó el pez el Señor? Ahí les dejo la tareita, no le voy a dar. Pero dice que cuando ellos vinieron a la playa, el Señor les tenía preparado comidita, un pez. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cómo estarían ellos de impactados, de tocados, diciendo realmente todo es diferente con Jesús? ¿Cómo extrañamos a Jesús? Qué bueno que ha resucitado y está con nosotros, porque cuando Él está hay provisión, hay alimento, hay bendición, no falta nada. Necesitamos de Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? Les dijo Jesús: venid, comed. Toda la noche trabajando, tenían hambre esos muchachos. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. La timidez de hablar, de orar, de pedirle al Señor. Hoy estamos tan tímidos para pedirle al Señor que obre, que muestre su gloria, que haga milagros. Ellos estaban calladitos, no decían nada. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Nuestro Señor, Él quiere manifestarse, a Él le gusta manifestarse. Yo creo eso, que Él nos ama.
Y a Él le gusta, Él quiere. Mire, Jesús puede haberles dicho: traigan pescado, preparemos comida. Ya les tenía la comidita hecha, ya les tenía pescadito. Eso nos muestra su amor, su provisión, su misericordia, la preocupación, permítame decirlo de esa manera, por sus hijos que están cansados, que tienen hambre, que están necesitados. El Señor cuidando de ellos. Mire la naturaleza de Jesús, mire el corazón de Jesús, el amor de Jesús, para que crea que por amor, por gracia y misericordia, Dios puede proveer, bendecirnos, ayudarnos. Él está vivo, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, lo será por siempre. Yo necesito un milagro, varios milagros. Yo no sé usted, pero esta noche yo creo en los milagros. Ahora, cuando hemos fallado, cuando nos sentimos desnudos como Pedro y avergonzados, viene el amor del Señor con una palabra que se dirigió a Pedro, verso 15, precisamente a Pedro, y le dijo: cuando hubieron comido y estaban llenitos, el Señor le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo calarían esas palabras en el corazón de Pedro? ¿Me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Algunos traductores dicen que la primera palabra fue: ¿me quieres? Y luego fue subiendo, y luego: ¿me amas? Y ahí es donde Simón se pone triste y le dice: Señor, tú sabes que te amo, y que aunque te amo, fallo, me equivoco. Pero lo que el Señor le dice es: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuídalas. El propósito sigue vigente, el plan no ha cambiado. Sigue siendo un pescador de hombres. Y ahí vemos el amor y la misericordia del Señor con aquel que ha fallado, ha fracasado, y por su pecado, por su error, no tiene fe. No tiene fe de pedirle a Dios. No cree que Dios le ama, le tiene preparado alimento, lo cuida, está presente y quiere usarle para grandes cosas. Oremos al Señor.